Hoy que es miércoles 8 de octubre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de este día en Génesis. Iniciamos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios, a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no hacerles bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele a nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Autodescubrimiento, de una búsqueda interior, medium Divaldo Pereira Franco, espíritu Joana de Ángeles. Estamos en la página 104, el subtítulo Incertidumbre por el futuro. Ante los sustratos del pasado, archivados en el subconsciente, casi siempre negativos, que producen neurosis, la persona presupone que el suyo será un futuro cargado de problemas, de desafíos, que le exigirá continuar abrazado a la cruz de los sufrimientos, como ha desalojado de ahí los huéspedes indeseables de la perturbación. Los mensajes que capta con relación al futuro están marcados por incertidumbres y preocupaciones. Nadie se puede evadir del proceso de crecimiento interior, y esa imposición de la evolución se presenta con dudas respecto de cómo enfrentarla y qué hacer mientras lo aguarda. La actitud correcta está en vivir cada momento intensamente, porque cada minuto que se acerca y pasa es el futuro que llega y se transforma en pasado. Es un error considerar como futuro lo que se relaciona con lo remoto, al cual se arrojan realizaciones que deberían ser ejecutadas ahora para definir circunstancias y tiempo. La suma de los segundos se transforma en milenios. Es más accesible realizarse en cada pequeño lapso de minuto para que aguardar la sucesión de los años. Cuando se desea realmente hacer algo, se establece horario y se define la ocasión. Ese orden registrado en el subconsciente facilita la consumación del programa establecido. Cuando no desea inconscientemente hacerlo, resuelve un día, en la primera oportunidad, ese día, y esa primera oportunidad no existirán porque no fueron definidos. Así también es el futuro no definido, vacío, amenazador. A medida que se concluye una tarea, otra se delinea y se vuelve factible su realización. Ante varios compromisos indefinidos, los rumbos se confunden y la capacidad psíquica de discernimiento pierde la escala de valores que selecciona por su importancia cuáles son los que tienen primacía para su ejecución. En ese inevitable desorden se derrumban los conceptos de calidad y se comienza a tener preferencia por los más simples e insignificantes, mientras que los otros son relegados a oportunamente que no se desea que llegue. Como no fueron atendidos ni registrados, originan inestabilidad emocional, incertidumbres y preocupaciones. De ese modo, será hecho mañana lo que no sea posible realizar hoy, pero sin angustia, sin remordimiento. Cuando a un maestro se le informó que un voraz incendio había comenzado en un bosque próximo, invitó a sus discípulos para que juntos fuesen a plantar cedros en el terreno calcinado después de haberlo labrado. Inquieto, un discípulo le preguntó: ¿por qué plantar un cedro hoy si va a demorar?
2000 años en desarrollarse y alcanzar la plenitud. Sin perturbarse, el sabio le respondió: aquellos que fueron quemados nunca nos informaron quién los había plantado, aunque ofrecieron sombra y vida siempre. Además, ya que demoran tanto para alcanzar la frondosidad, no perdamos tiempo a fin de no atrasar su desarrollo. Jesús, el psicoterapeuta sin par, en una excelente receta de paz propuso: no os inquietéis, pues por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes, bástale a cada día su afán. Pie de página, Mateo 6:34, nota de la autora espiritual. Ojalá se tenga en mente que la experiencia es la consecuencia de la vivencia del hecho y que el mal es la tentativa incorrecta de actuar en la búsqueda de lo mejor. Por eso, cada instante merece la atención y los cuidados que se pretende dirigir a los acontecimientos del futuro. Si actuamos hoy con precisión, eliminaremos ya esos acontecimientos y los evitaremos más tarde. El bosquejo del planeamiento futuro se realiza con el material que se está usando en este momento. Al generar decisiones saludables, tomar actitudes correctas y corregir las equivocadas, se programa un porvenir agradable, compensador. Para ello, el cultivo de los pensamientos ennoblecedores es impostergable. Es necesario tener pensamientos elevados para obtener un resultado satisfactorio. Quien piensa la misma cosa recibe siempre aquello que ya tiene. Mejorar esa posición es postularse para lo superior, para lo no disfrutado. Como consecuencia de haberse adaptado a los hábitos e ideas ya digitados en el subconsciente, la persona oculta sus aspiraciones y valores nobles en los conflictos a los que ya está acostumbrada y en los cuales se complace estar, en los trastornos neuróticos, en la insatisfacción, que son su excusa para no luchar, para permanecer sin ayudarse a sí misma y transferir a los demás la culpa de su fracaso, de su irresponsabilidad, de su aceptación sin resistencia. La lucha fortalece el carácter y capacita al ser para los continuos desafíos que le permiten crecer interiormente. Esa realización es intransferible, como la sabiduría que se aprende pero que no se dona. Poseedor de recursos valiosos, estos necesitan de los factores que favorezcan su desarrollo y crecimiento. Cuando el ser vive bien cada momento, en profundidad, el futuro se vuelve natural, acogedor, gratificante, porque será según hayan sido los actos del ayer, en reencarnaciones pasadas y los de hoy, en la existencia actual, que alterará el planeamiento del mañana. Si por el contrario, como mecanismo de fuga contra la renovación, la persona programa dolores y malestares sin tener confianza en los acontecimientos del porvenir, con seguridad que está deseando exactamente aquello que recibirá, hay una fatalidad inevitable. La cosecha se producirá en consonancia con la siembra. No hay violencia ni transmutación de especímenes de valores. Todo factor que puede desencadenar conciencia de culpa en el comportamiento necesita ser eliminado, sustituido por otros que produzcan confianza y serenidad, sin sombras psicológicas que oculten la realidad y el desarrollo de los valores internos. Una psicoterapia especial, entre otras, se pone de relieve en la fijación por medio de la repetición de frases idealistas, de autosugestión optimista, de interiorización a través de la plegaria y de la meditación en el servicio de amor al prójimo a través del amor a sí mismo. Mientras se actúe así, el futuro se está haciendo presente y después, pasado sin ninguna inseguridad o incertidumbre que lo mortifique, enriquecido por las propuestas agradables de las perspectivas del éxito hechas realidad. ¿Algún comentario respecto de este tema que es incertidumbre por el futuro? No, sí, muy interesante, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en el error de ser cortoplacistas, ¿verdad? Incluso en esta vida, por ahí, un problema de eso, y eso acarrea los grandes problemas de la humanidad, el egoísmo, la ociosidad, la lujuria, tantas cosas, ¿verdad? Que es placer y satisfacción inmediata. Y al final no estamos construyendo algo para nuestro propio futuro, ¿verdad? Al final, pues, todas las sugerencias que se nos dan en la doctrina, todas las enseñanzas de caridad, de amor, de integridad, de crecer interiormente,
pues todo eso no es algo accesorio, ¿verdad? O algo para sentirse bien, sino que es algo que aparte pues nos va a traer muchas alegrías, ¿verdad? Más adelante. Y no, muchas veces no, como no nos da esa gratificación en el instante, por ahí no lo valoramos, ¿verdad? Entonces es importante, así como el cedro, ¿verdad? Que se siembra y se cosecha mucho después. Así pasa con las buenas acciones, ¿verdad? Mucha gente se desanima a veces porque quizás en el momento de hacer algo bueno dice, no, pero es que la gente es muy mal agradecida, no, pero es que realmente no me beneficia en nada, ¿para qué voy a hacer buena onda si se aprovechan de mí? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente no es para tener frutos ya, sino que es para verlos más adelante. Y la reforma interior es necesaria, por eso mismo trabajarla desde ya, ¿verdad? Poquito a poco, paso a paso, ¿verdad? Es una travesía larga, no es un camino fácil ni sencillo, van a haber caídas, van a haber tropiezos, pero en cuanto uno antes empiece a caminar rumbo a esa dirección, pues antes se va a llegar, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Aquí como se mencionaba lo de incertidumbre en el futuro, y como mencionaba también Guillermo, es cosa de tener la fe, principalmente al lado de la perseverancia, porque como decía él, que los resultados no van a ser así con tronar los dedos o de forma instantánea, ¿no? Y poner atención en las situaciones pequeñas que muchas veces no, digamos, como quedan desapercibidas, y ahí se va viendo, digamos, como en pequeño lo que va a ser en grande. Sí. Muchas gracias, Pepe. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en la página 108, dice desconocimiento de sí mismo. Perturbada por las preocupaciones a las que presta demasiada importancia, la opinión de los otros, la apariencia, la conquista de las cosas externas, la convivencia social y disputas insignificantes, la persona se descuida a sí misma y permanece ignorando su realidad profunda, sus potencialidades latentes. Como considera con óptica pesimista que solo la suya es una existencia laboriosa y difícil, pierde los parámetros del equilibrio para un análisis correcto sobre los acontecimientos y resbala en el abismo de la autocompasión, de las depresiones, de la desdicha. Su autoestima se desvanece y vaticina en la rutina de la jornada. Es por eso que no se esfuerza por revertir el orden de los pensamientos pesimistas, que vitaliza durante largos periodos del ocio físico y mental. La vida se presenta con las mismas características para todos los seres vivos. Las ocasiones son más severas, las circunstancias surgen penosas. Las enfermedades se manifiestan desgastantes, los problemas caracterizan periodos que deben ser enfrentados con naturalidad y valor, como si fueran impuestos que se deben rescatar por el honor de existir. Con excepción de las coyunturas expiatorias, de la miseria socioeconómica, de las enfermedades congénitas y degenerativas, de los comportamientos físicos, mentales y morales consecuentes de las reencarnaciones marcadas por la locura, los acontecimientos aflictivos se convierten en experiencias iluminadoras para el crecimiento interior. Esas pruebas constituyen recursos que impulsan la evolución. Si no fuera así, la Tierra sería el paraíso anhelado y la vida física se tornaría de naturaleza eterna. Su fragilidad e impermanencia, las transformaciones biológicas a las que está sujeta, dan testimonio de la limitación de su curso y de la finalidad educativa para el yo superior que la organiza. Es necesario efectuar un examen profundo, serio, constante de sí, de su constitución, de los objetivos que deben perseguir, de los medios a utilizar, de cómo encontrar los recursos para lograrlo. Ese análisis tiene como meta lograr la autoconcienciación, mediante la cual se liman las aristas y el curso del río existencial se desliza hacia el mar de la paz. Para ello, es imprescindible el autoexamen de los comportamientos mentales, emocionales y físico-sociales. Todo comienza en la mente, y ahí están las matrices de las próximas acciones, el ejercicio del pensar bien, eliminando las ideas perniciosas con las que se está viciado, constituye el paso decisivo para el
Autodescubrimiento, interrogarse con más asiduidad respecto de quién es y de cuáles son las posibilidades de las que se puede valer para el desarrollo interior. Significa un medio adecuado para interpenetrarse. Sistemáticamente se debe estar atento contra los hábitos perjudiciales de la autocompasión, de la censura, el comportamiento de los otros, del castigarse y desvalorizarse a sí mismo, de la envidia y de los otros componentes del grupo de las pasiones que corrompen e insensibilizan. Llenar los lugares que quedarán vacíos con la eliminación de esos sórdidos cómplices mentales, con la presencia del altruismo, de la fraternidad, del amor a sí mismo. Reconocerse destinado al triunfo y avanzar en su búsqueda sin afectación o presunción, es la próxima etapa del programa de autodescubrimiento. Reaccionar insistentemente contra los pensamientos que producen inquietud y establecer la confianza en el poder creador, del cual procede y en sí mismo generará armonía y valor para los enfrentamientos ante la convicción de que está destinado a la gloria estelar que logrará con el esfuerzo personal. Aquel que se conoce sabe cuáles son los recursos que puede utilizar para cumplir con las tareas y funciones que le cabe ejecutar, y las acepta como parte del proceso existencial en el cual está insertado. Esa comprensión le da dignidad y le enriquece de entusiasmo ante cada conquista como perspectiva para la próxima victoria. Si identifica la fragilidad en este o aquel ángulo del carácter y de la personalidad, dirige sus resistencias morales hacia ese rumbo y se fortalece. Si se equivoca, no se lamenta porque aprendió cómo hacerlo en otra oportunidad, cómo no acepta el desequilibrio. No se culpa a sí mismo ni a nadie porque descubre el valor del aprendizaje que inicia. Si acierta o se jacta, pues sabe que largo es el camino a recorrer. El autodescubrimiento facilita la humildad ante la vida, sin una postura humillante, porque permite la irradiación del amor desde el centro del sí, consciente de su realidad y de origen divino. Este es del título Desconocimiento de sí mismo. ¿Algún comentario? Sí, definitivamente uno debe conocerse, ¿verdad? Uno debe reflexionar y la doctrina siempre nos lo sugiere, que es la introspección de uno cada día o cada vez que tenga la oportunidad, pues hacer un ejercicio mental de siempre eso que decían, que dicen los espíritus también, de si alguien tiene razón para quejarse de uno, ¿verdad? O si hay cosas malas que uno hizo, o si hay cosas buenas que uno le puede hacer también. Entonces son varias las preguntas que uno debe hacerse a sí mismo. Y como él le decía, la lectura no para culparse ni para la conmiseración de que qué malo fui o qué malo hice, porque al final pues lo que se hizo ya se hizo, ¿verdad? Entonces ya no tiene ningún provecho ni ningún beneficio recordarlo ni culparse. Lo que tiene beneficio es el arrepentimiento genuino, ¿verdad? De algo malo que se ha hecho y tratar de corregirlo, tratar de solucionar la situación si se puede y corregirlo, cambiar y que sea como un llamado de atención hacia mi propio ser de que en algo no va bien y que debo cambiar. Y no solo cuando uno hace algo mal, sino cualquier situación que ponen ahí, en las enfermedades, en las pérdidas de seres queridos, en las situaciones materiales, en tantas situaciones que uno puede verse envuelto estando en la vida, para realmente darse cuenta, ¿verdad? Que uno tiene que valorar más ciertas cosas, uno tiene que valorar más la salud cuando uno la tiene que valorar el hecho de tener un techo, de tener comida, de que el espíritu viene a pasar una diferente tipo de pruebas, pero dentro de todo no estamos tan mal, ¿verdad? Y si algún día lo llegamos a estar, pues va a ser por un corto tiempo, porque incluso una vida es un tiempo corto para lo que es la existencia. Entonces sí, es la invitación a ver hacia adentro de nosotros dónde estamos equivocándonos para, como bien dice la lectura, dirigir los esfuerzos y dirigir la voluntad, ¿verdad? Dirigir la voluntad para hacer los cambios necesarios
ir más rectos hacia ese camino de bien. Sí, muchas gracias. ¿Me pega un comentario? Nos estaba mencionando esto del conocimiento de sí mismo, que efectivamente vamos conociéndonos, vamos viendo qué es lo que tenemos que mejorar, qué debilidades son las que tenemos. Y la situación también que se mencionaba sobre las situaciones insignificantes que se pueden dar, sería, digamos, lo podría tomar como decía Guillermo, que no tiene que rendirse uno, sino que hay que sacarle provecho a todo lo que vamos aprendiendo. Y vamos, al estarnos conociendo, también vamos a ver en qué estamos, digamos, por reforzarnos, en qué necesitamos un refuerzo. Porque siempre hay alguna situación en la que necesitamos mejorar. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura que nos indica en el numeral 9, vicios mentales. Es el título y el subtítulo, insatisfacción. Hay una necesidad urgente de reprogramar la mente. Hábitos mantenidos durante mucho tiempo, vicios cultivados prolongadamente, condicionamientos psicológicos a acontecimientos y actitudes justificadas como mecanismo de evasión del ego. Se convierten en otra forma de naturaleza en los automatismos de la propia naturaleza. Cuando la mente está preparada, parece que todas las cosas también lo están, y esto es así, porque de ella dependen el sentido crítico, la evaluación, el discernimiento. Mientras se encuentra entorpecida o mal desarrollada, no logra entender la finalidad existencial y se adapta a lo habitual, se automatiza. A medida que se amplía el campo mental, es más fácil obtener las nuevas adquisiciones psíquicas, porque favorecen la memoria que supera los errores cometidos por el descuido al liberar las cargas negativas que la obnubilan. La desvalorización de sí mismo es un factor preponderante para la desdicha personal y para la relación con otras personas, porque no existe el respeto para consigo mismo, que se subestima, sobrevaloriza a los otros en una inadecuada confrontación entre sí mismo y los demás, o proyecta su sombra creyendo que todos son iguales y que la variación radica solamente en la habilidad que aquellos poseen para enmascararse. Su criterio de evaluación es distorsionado, enfermizo, carece de parámetros bien delineados. Cuando esto ocurre, se piensa en viajar, en cambiar de trabajo, en anular el matrimonio o casarse, según sea el caso, en variar las relaciones sociales. Entre tanto, el problema no se encuentra en los otros, sino en el propio individuo, que es donde está enraizado. Claramente posee una incorrecta imagen de sí mismo, hecha de piedad por sí mismo, autopiedad, o de castigo a sí mismo, autocastigo, que se transforma en una lente defectuosa que altera la visión del mundo y de las otras criaturas, hacia donde el ser se transfiere con la intención de huir. Se lleva consigo mismo y se reencuentra más tarde en un nuevo lugar, tan pronto se acostumbre con la novedad. Lo fundamental no es cambiar de actividad profesional, alterar la vida conyugal y social. Tal vez esas actitudes puedan contribuir para efectuar un difícil despertar interior, pero lo esencial es el coraje para enfrentarse a sí mismo, desnudarse y querer realmente modificarse. La tentativa se coronará de éxito mediante una reprogramación de la mente que se iniciará con el indispensable concepto de la propia imagen, reforzada por una firme disposición de no retroceder. La voluntad funcionará a la manera de deber para consigo mismo, de reestructuración del programa de vida, de redescubrimiento del sí y de su eternidad ante el cosmos. En ese momento, disminuyen los amenazadores gigantes interiores que se convierten en pigmeos y se desintegran durante el transcurso de la experiencia renovadora. En esa fase de la reprogramación mental, la persona descubre que todos son diferentes los unos de los otros, con desafíos parecidos pero no iguales. Indica con desafíos parecidos pero no iguales, que están en luchas continuas pero específicas y que la victoria lograda por ellos en determinados combates no les impide ni les evita nuevos enfrentamientos. Lentamente nacen los estímulos para avanzar.
Las disposiciones para no ceder a las tentaciones de la acomodación y la lucidez mental favorece la percepción de las ventajas que se obtienen después de cada conquista lograda. Los problemas y las dificultades se tornan más fáciles de resolver y de ser superados hacen la vida más agradable cuando no se les da mayor importancia. Los obstáculos que antes parecían infranqueables ahora son controlables y las personas adquieren otro valor tanto en su grandeza como en su pequeñez. Desaparecen los privilegiados y los abandonados de la suerte, porque pasan a ser comprendidos y tolerados tal como son y no por la forma que se presenta. La tolerancia, que es el efecto de una mejor identificación de los valores éticos y de las conquistas espirituales, brinda un mayor respeto por sí mismo que le permite conocer cuáles son los límites a los que ya no se somete más, sin reacciones hostiles ni con sentimientos injustificables. La insatisfacción deriva de la ignorancia, del desconocimiento del yo profundo y de sus inagotables posibilidades al suponer erróneamente que todo ya está hecho y terminado. La entrega a hacer fatalismo genera saturación y no estimula para lograr nuevas conquistas. Cuanto más se sondee a sí misma, una persona más se descubre y más posibilidades tiene de conocerse. Esa conquista conduce a lo infinito, porque va hacia el Dios interior que abre las puertas a la comprensión del Creador. La psicología de la religión comienza en el análisis de los recursos que cada uno posee, su fe, su dedicación, sus intereses espirituales, sus búsquedas y fugas, sus miedos y conflictos. En la programación de la mente, cuando se satura el subconsciente con fuerzas positivas, con legados idealistas, con esperanzas factibles de ser logradas, con la luz del amor, del perdón, del bien, todos los residuos de lo negativo, de la desvalorización, del antagonismo, deben ser eliminados sin nostalgias para que se inicie un nuevo ciclo de experiencias de equilibrio. Las agresiones exteriores, los embates sociales y emocionales, incluyendo los ya recibidos, comenzarán a pasar por nuevos criterios de evaluación, serán comprendidos y se extraerá de ellos aquello que sea positivo para diluir los efectos perturbadores. La mente, desacostumbrada a los nuevos compromisos, expresará errores producidos por descuidos, reavivará fijaciones que son los naturales fenómenos de sobrevivencia de las ideas usuales, pero al no estar abastecida por la misma vibración de los pensamientos anteriores, estos se debilitarán y ella imprimirá las nuevas órdenes recibidas y ampliará el área de comprensión. La insatisfacción hermana gemela del tedio, en ese campo mental programado, con mucha actividad a ejecutar, no encuentra espacio para permanecer y desaparece. Solamente a través del esfuerzo del propio individuo que se siente saturado, descontento con la vida, es que se produce el fenómeno de su transformación. Este es del título insatisfacción y del tema que se está tocando, los vicios mentales. ¿Algún comentario? Sí, es importante la autoestima, ¿verdad? Y a veces es algo que es muy maleable, muy cambiable de acuerdo a las circunstancias de la persona. Y eso es un tema complejo, ¿verdad? Porque cuando uno en la vida, casi de todos, generalmente hay momentos buenos y momentos malos, momentos de salud, de enfermedad, momentos de alegría, de tristeza, y si uno está en esa montaña rusa emocional, digamos, entonces uno difícilmente pues, va a hacer lo que uno tiene que hacer en los diferentes momentos de la vida. Por eso es muy importante tener las convicciones muy firmes para obrar de acuerdo a aquello que se cree y actuar en consecuencia independientemente del momento que se esté atravesando, ¿verdad? Pedirle a Dios mucha fuerza, mucha voluntad y también el hecho de saber, por ejemplo, de aquellos seres que proceden el ejemplo que han actuado mal en esta vida o en pasadas, que traen ya eso en el inconsciente. Pues el hecho de entender que el pasado define las circunstancias, pero no define al individuo. Que lo que define al individuo es lo que decida hacer hoy, ¿verdad?
y es el camino que ha decidido tomar. Y todos somos hijos de Dios y hemos cometido errores en algún momento. Tenemos defectos, tenemos cosas en las que quizás no somos tan buenos, pero todos tenemos habilidades de distinta manera. Todos hemos venido a cumplir un rol, un papel en este mundo, entonces debemos tener presente siempre eso. Dios no nos deja a la deriva, y que sea la situación en la que estemos, nosotros debemos tener eso presente para hacer lo que tenemos que hacer, para tener un concepto equilibrado también de nosotros mismos, ni muy elevado, ¿verdad? No hacer ahí apología al orgullo, pero tampoco muy bajo, ¿verdad? Así que disminuyendo nosotros mismos nuestras propias capacidades, sino que con equilibrio, con paz, con convicción, con firmeza, y así es como uno poco a poco va a ir saliendo adelante. Muchas gracias. Como se había mencionado esto de que se dan situaciones donde se automatiza lo habitual, y como estaba mencionando Guillermo, una de las situaciones delicadas que nos afectan es el orgullo. Entonces, el orgullo hay que dejarlo de lado, y lo que hay que mantener es la razón. La razón tiene que estar encima de todo. Ya manteniendo la razón, es como uno va a estar en armonía, como había dicho, digamos, Guillermo, que se daba la situación de como que fuera una montaña rusa, porque es como una inestabilidad. Para evitar eso, tiene que ser el razonamiento. Sí. Gracias, Pepe. Vamos a continuar con la lectura. Tenemos como subtítulo indiferencia. En los estados depresivos, la apatía se manifiesta generalmente dominando los panoramas emocionales de la persona. Esa apatía impide la realización de las actividades habituales y mata el interés por todo tipo de objetivo. Es una indiferencia tormentosa que poco a poco aísla al paciente del mundo objetivo y lo aliena. Además de esa manifestación psicopatológica, existe aquella otra que es producto del vicio mental de no preocuparse por las otras personas ni por el lugar donde se encuentra. Tan grave como la primera, esa indiferencia proviene de varios conflictos, como las decepciones con respecto a la propia existencia, la excesiva valorización de lo secundario en detrimento de lo esencial, que es la propia vida, y no aquellos que la utilizan en forma egoísta, infeliz, sin respeto por su prójimo y por la sociedad. En otros casos, encontramos la actitud egocéntrica remanente de la infancia que no ha logrado la madurez psicológica en edad adulta. Actitud esta en la que el ser se siente tratado sin consideración, desamparado, sin oportunidades para triunfar. El cansancio producido por las tentativas fracasadas para lograr la afirmación de sí mismo, autoafirmación, por emprendimientos perdidos. El desamor por haber aplicado mal el sentimiento como permuta de intereses o vigencia de pasiones, el abandono de sí mismo por falta de autoestima. Para ese tipo psicológico es más fácil entregarse a la indiferencia, a una fría postura de enemigo de todos, que lucha contra las causas de ese comportamiento. Vicio mental profundamente alienante, arraigado en los derrotistas. La indiferencia termina por matar los sentimientos y conduce al paciente a patologías más graves con el transcurso del tiempo. Caracteriza también a la personalidad esquizofrénica de muchos títeres y verdugos de la humanidad, la insensibilidad producida por la indiferencia cuando cometen crímenes por macabros que sean. Por lo general, se inicia en un acomodamiento mental con relación a los acontecimientos como mecanismo de defensa, para ahorrarse el trabajo o la preocupación que se caracteriza en un triste concepto: me da lo mismo. Todo problema no resuelto retorna complicado. Nadie puede permanecer indiferente en el inevitable proceso de la evolución. La vida es movimiento y el reposo traduce la pobreza de percepción de los fenómenos que hay alrededor. Terminada una ceremonia religiosa en plena naturaleza,
Se hizo un inmenso silencio que envolvió a todos los presentes. Sensibilizado, un joven le dijo a su pastor: «Nunca percibí un silencio tan profundo y tan grande». Y éste le respondió: «Nunca había oído la música de las galaxias en sus rotaciones siderales». Cuando la indiferencia comienza a manifestarse en las actividades emocionales, es urgente interrumpirla, aplicarle la terapia del cambio del centro de interés emotivo, respetar otras áreas del sentimiento adormecidas o vírgenes para que el individuo pueda evitar ser dominado por ella. Cuando se acostumbra a ella, se inicia un vicio mental muy difícil de corregir, porque tiene carácter anestésico, tóxico, que perdura a lo largo del tiempo. Si el estrés es el responsable de su existencia, en algunos casos, la relajación acompañada por nuevas propuestas de vida produce un efecto saludable que debe ser utilizado. El fluido divino de la fuerza de la vida es incesante. Toda indiferencia significa rebeldía a los códigos del movimiento de la acción y produce la hipertrofia del ser y la parálisis del alma. Un análisis del propio fracaso en cualquier área es eficaz para extraer una provechosa lección de ese fracaso y erguirse rumbo a nuevas tentativas. En las experiencias retributivas de la afectividad mal dirigida, de las cuales deriva el síndrome de la indiferencia, la opción del amor sin recompensa, del bien sin gratitud, impulsa al individuo a salir del hielo interior hacia los primeros ardores de la emotividad y de la propia realización. No se debe dejar nunca que la indiferencia se enraíce. Y si se cree que la propia vida no tiene sentido ni significado, en un gesto honroso de romper las cadenas debe intentar integrarse al prójimo, a quien desea vivir, a quien en la parálisis o en la enfermedad busca una cuota mínima de alegría, de compañerismo, de afecto y de paz. Al hacerlo, ese individuo descubre que al donarse se encuentra consigo mismo, en su prójimo, y recupera así la razón y el objetivo de vivir en una actividad constructiva. Este es del título Indiferencia. ¿Algún comentario? Sí, la indiferencia es un problema grande, ¿verdad? Propia, que va de la mano del egoísmo, donde uno, por ahí, por circunstancias, por un ensimismamiento, ¿verdad? Y que uno vive muy enfocado en su propia vida. Y por ahí la gente que tiene circunstancias difíciles y complicadas, pues también tiene esa facilidad de llegar a enfocarse por ahí mucho en su propio dolor, en su propio proceso, y encegarse o no darse cuenta que al final, estando en un mundo de expiación y pruebas, pues hay mucha gente que padece dolores muy difíciles, peores, ¿verdad? Un poco más crueles, más complicados, y que el mérito o la grandeza del espíritu está siempre en servir ante cualquier circunstancia, incluso en el sufrimiento, incluso en el dolor, en el abatimiento. Tener esa fe, porque va de la mano de la fe. Y de hecho es un punto importante, ¿verdad? Porque el materialismo de nuestra época también, al estar tan centrado en las cosas materiales, pues por ahí los recursos que uno llega a tener, pues solo piensa en las cosas de uno, ¿verdad? Y no en las necesidades de otro, y no solo en la parte material, también muchas veces en la parte mental o en la caridad moral, que es algo que se nos propone dentro de la espiritualidad, del ser comprensivo con nosotros, del ser tolerante, de ser amoroso, de dar palabras amorosas en un momento de tensión, de dificultad. Eso es muy difícil. Eso es incluso más difícil que dar una moneda, ¿verdad? O dar un aporte material. Es menos visto, ¿verdad? Y lo dice la propia literatura, la doctrina. Es lo que más le cuesta al ser humano. Entonces por ahí hay que empezar a atacar esa indiferencia, y eso es lo que nos va a llevar a ese mundo de regeneración que ya estamos en tránsito. Y esa va a ser también una característica, ¿verdad? Mucha más indulgencia, mucha más comprensión,
y mucha más caridad moral que al final va a dejar ahí la indiferencia de lado, porque eso nos trae una vida, pues nos estanca muchas veces. Gracias, señor. Se mencionaba esto de la indiferencia y la apatía, que se daba la situación de que podía pasar una situación depresiva por las decepciones, y también se mencionaba cuando alguien quiere sentirse que tiene que ser el centro de todo. Entonces aquí estamos viendo otra vez que hay que dejar de lado el orgullo, porque no necesariamente uno tiene que ser el centro, sino que hay que aprovechar para poner en práctica la humildad, para que esto dé paz, y también la situación de que caídas hay muchas, siempre tienen que haber caídas, no porque uno precisamente esté en una situación de que a uno no le importe, sino que son pruebas que a veces uno no logra pasar, pero hay que levantarse, hay que seguir. De las dificultades, ¿verdad? Muchas gracias. Dice, el siguiente es su tema, pánico. En el inmenso panel de los disturbios psicológicos, el miedo cobra predominio en muchos individuos y en su expresión patológica se presenta bajo la forma de disturbio de pánico. El miedo en sí mismo no es negativo, se manifiesta así cuando desequilibra a la persona irracionalmente. Lo desconocido por sus propias características puede desencadenar momentos de miedo. Esto también ocurre con relación al futuro y en determinadas circunstancias en que, en cierto modo, se transforma en factor de preservación de la vida, de ampliación del instinto de autodefensa, cuando en la infancia no ha sido bien trabajado debido a una educación deficiente, aquello que podría tornarse útil, disminuyendo los arrobos excesivos, y la precipitación irreflexiva se convierte en peligroso adversario del equilibrio del educando. En ese periodo son comunes las amenazas y los chantajes afectivos. Si no te alimentas o no duermes o no procedes bien, papá y mamá no te quieren más. O el monstruo se agarra, etc. O el monstruo te agarra, etc. El niño, incapaz de digerir la información, pasa a tener miedo de perder el amor, de ser devorado. Esto perturba su afectividad, entorpece la naturaleza en su proceso de madurez, lo torna un adolescente inseguro y un adulto que no se siente merecedor de cariño, de respeto, de consideración. Esa deformación lo lleva a negociar los sentimientos, a conquistar mediante presentes materiales, mediante la adulación, actitudes que, en la búsqueda de agradar al otro, anulan su personalidad, lo disminuyen y sobrevalorizan el afecto que anhela. La persona es y debe ser amada así como es. Naturalmente, todo su empeño debe estar dirigido al crecimiento interior, al desarrollo de los recursos que se dignifican, sin envidiar a quien le parece mejor, porque logrará los mismos niveles y aún otros más elevados, si lo desean, de amargarse ante la agresividad de los que se encuentran en niveles inferiores. Por otro lado, ante las amenazas de el ser permanece temeroso, trata de hacerse el buenito, no por la excelencia de sus virtudes, sino por un mecanismo de sobrevivencia afectiva. El miedo así considerado puede asumir estados incontrolables y causar graves perturbaciones en el comportamiento. Los factores psicosociales, las presiones emocionales también influyen para producir un individuo amedrentado, especialmente ante la liberación sexual, porque genera temores injustificables respecto del desempeño de la masculinidad o de la feminidad, que producirán conflictos psicológicos de inseguridad que se reflejarán en el área correspondiente con muy serios perjuicios. El miedo, bien canalizado, se transforma en prudencia, en equilibrio, ayuda a discernir cuál es el comportamiento ético adecuado, hasta el momento en que la madurez emocional lo sustituye por la conciencia responsable. Se confunde el pánico con la expresión del miedo, cuando irrumpe acompañado por sensaciones físicas, disritmia cardíaca, sudores, sofocación, colapso periférico que produce algidez generalizada, esa sensación de muerte como opresión en el pecho y desaparición
de las energías que se producen súbitamente. Desencadena sin aparente motivo, tiene otras causas, otras raíces más profundas. En las anamnesis del disturbio del pánico se constata el factor genético con alta carga de preponderancia y especialmente la presencia de la noradrenalina en el sistema nervioso central. Por tanto, es una disfunción fisiológica, predomina en el sexo femenino, especialmente en el periodo premenstrual, lo que muestra que hay una interferencia de hormonas. Su incidencia es menor durante el embarazo. Sin duda, la terapia psiquiátrica se torna urgente a fin de que se le suministre determinadas sustancias químicas al paciente para restablecer su equilibrio fisiológico. Invariablemente se produce en los individuos que tienen entre 20 y 35 años. Puede surgir también en otras edades desencadenando factores psicológicos que requieren una cuidadosa terapia correspondiente. Entre tanto, hay síndromes del disturbio de pánico que escapan al esquema convencional. Son aquellos que tienen un componente paranormal, como consecuencia de acciones espirituales en lamentables procesos de obsesión. Cuando actúa psíquicamente sobre la mente de la víctima, el ser espiritual establece un intercambio parasitorio y le transmite telepáticamente clichés de aterradoras imágenes que se van fijando en ella hasta que se tornan escenas vivas, amenazadoras, que se encuentran en resonancia en el inconsciente profundo, donde están almacenadas las experiencias reencarnatorias que, al ser desencadenadas, emergen y producen confusión mental hasta que el pánico irrumpe incontrolable. En ese momento se produce la incorporación del invasor al domicilio mental, quien pasa a controlar la conducta de la víctima, que se somete a la cruel inducción. En la sociedad actual crece en forma alarmante esa psicopatología mediúnica que está requiriendo serios estudios y cuidadosas investigaciones. Las terapias de liberación tienen que ver con la transformación moral del paciente, la orientación de la gente y la utilización de los recursos de la meditación, la oración, la acción dignificante y beneficiosa. Cuando la injerencia psíquica del agresor se prolonga, somatiza disturbios fisiológicos que eliminan noradrenalina en el sistema nervioso central del enfermo, y esto requiere simultáneamente la terapia especializada ya referida. Mediante una conducta saludable de respeto al prójimo y a la vida, el individuo capta la interferencia perniciosa de los seres espirituales perturbadores, adversarios de existencias pasadas que aún se complacen en accionar perversamente. Ese sitio que producen es el responsable de innumerables fenómenos de sufrimientos entre los hombres. La muerte del soma no es el aniquilamiento de la vida, la esencia que lo vitaliza. El yo profundo prosigue con sus conquistas y limitaciones grandes y miserias. Como el intercambio nace mediante las afinidades morales y psíquicas, es fácil constatar los acontecimientos que se tornan banales. El miedo, por tanto, necesita una canalización adecuada, y el disturbio del pánico, después de haber sido examinada su génesis, merece los cuidados pertinentes. Ambos fenómenos psicológicos viciosos a los cuales el individuo se adapta, aún sufriendo, son factibles de recuperación. ¿Hago un comentario con respecto al pánico? Sí, sí. Al final tiene muchas aristas, ¿verdad? Muchas causas el tema del pánico, del miedo. Está el miedo físico o material, digamos, por el instinto de supervivencia, ¿verdad? Y generalmente se da en algunos casos por ignorancia, porque no, y por circunstancias adversas, ¿verdad? Por ahí se puede dar. Y también, como le decía la lectura, una educación que de pequeño fue en base al temor, ¿sí? En base del corregir de manera severa, ¿verdad?, a los niños, y de manera más simple quizás, ¿no? Porque es más fácil para un padre decirle, sí, si no haces esto te pegamos y ya, ahí se resuelve. Sí. Pero entonces ahí, pues es complejo, ¿verdad? Es complejo la tarea de ser padre, y sobre todo un buen padre o una buena madre es una tarea complicada, porque se requiere muchas veces calibrar, ¿verdad? Y tener un equilibrio entre no ser demasiado severos
ni tampoco ser demasiado permisivo, ¿verdad? Entonces es un equilibrio que hay guardando para educar de una manera correcta a los niños. Luego ya el propio ser trae espiritualmente sus propias tendencias, sus propias conductas. Muchas veces, tantas veces que surgen en los seres miedos irracionales, ¿verdad? Aparentemente, de que me da miedo por cosas materiales, me da miedo el mar, me da miedo las alturas, me da miedo tal cosa. Y muchas veces viene arrastrada de vivencias del ayer, ¿verdad? De existencias pasadas. Entonces, ya estando en este punto de conocimiento, tenemos que ser bien conscientes de eso y tratar de ir entendiendo de dónde proviene y tratar de ir corrigiendo, ¿verdad? De tener, sí, el miedo como una parte natural de la vida, pero un miedo moderado, ¿verdad? Simplemente para no pasarnos de frenada en ciertas cosas, en ciertas acciones, ¿verdad? Porque sí es un instinto necesario, pero cuando se da en exceso, pues sí nos afecta de manera crítica nuestra calidad de vida, nuestras decisiones, nos frena, ya no hacemos lo que tenemos que hacer, nos limitamos mucho a vivir experiencias necesarias, entonces sí, es muy importante irlo trabajando para no ponernos, ¿verdad?, una piedra a nosotros mismos en el camino. Muchas gracias. Como se mencionaba esto del miedo, el pánico, digamos que es una situación que tiene que tener un equilibrio, porque el pánico prácticamente es estar como quedándose estático sin hacer absolutamente nada, o sea, quedándose en la inactividad, situación que no debe ser así, porque esa no es una situación saludable. En cambio, tiene que darse la situación de que el miedo sea una herramienta que se tiene que utilizar para la conservación, para el instinto de conservación. Y entonces es como, digamos, las diferentes pasiones que tenemos, que nosotros tenemos que dominarlas para que nos sirvan así como de un apoyo, como una palanca, digamos, como cuando tenemos un caballo al que tenemos que dominar nosotros para que nos transporte a cierto lugar. Y no dejar que sea, en este caso, la bestia, o sea, el caballo, quien nos vaya a dominar a nosotros. O sea, tiene su razón de ser el miedo, por el hecho de mantener un equilibrio. Como se mencionaba, tiene que ser una situación de prudencia. Muchas gracias. Ahora nos toca el siguiente subtítulo: Miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una consecuencia del instinto de conservación que actúa a favor del mantenimiento de la vida. No obstante, la vida es todos los acontecimientos existenciales que se producen tanto durante la reencarnación en el cuerpo como fuera de él en espíritu. El desconocimiento de la inmortalidad, las informaciones fragmentarias, las leyendas y fantasías, los misterios, la ignorancia, vistieron a la muerte de inusitadas e irreales expresiones que no corresponden a la realidad. El fenómeno de la muerte es producto del fatalismo biológico de las transformaciones moleculares del cuerpo. Con la desaparición de la forma se sospechó que se produciría el aniquilamiento de la esencia, como si ésta fuera una derivación de la materia y no su responsable. Para atenuar su desconocimiento, se estructuraron los funerales, las ceremonias y los ritos fúnebres, y se ocultó el aspecto inevitable de la legitimidad inmortal. Esos recursos son valiosos para los familiares, parientes y amigos que se desligaron de las responsabilidades humanas en la tierra y de los deberes afectivos para los que fueron desalojados del cuerpo. Para el espíritu solo valen los sentimientos, las plegarias y las vibraciones de auténtico afecto y de honesta intercesión, especialmente los propios pensamientos y actos mantenidos durante la experiencia carnal. En otras circunstancias, debido a que la fantasía concibió el poder divino, con sentimientos arbitrarios y apasionados, que perdona y castiga irremisiblemente, las conciencias culpables temen su encuentro cuando consideran que
serían o serán duramente castigados. E inconscientemente elaboran mecanismos de evasión. Algunas veces se torna tan grave el miedo a la muerte que las personas que tienen trastornos psicológicos se matan para no aguardar la muerte, en terrible actitud paradójica. Si no hubiera muerte física, el sentido de la vida desaparecería, así como la finalidad de la lucha, de la conquista de valores y del desarrollo intelecto-moral del ser. Cuando se analiza la supervivencia, fenómeno natural y consecuencia de la vida, la existencia terrestre adquiere significado y la dimensión del tiempo un gran valor. Como se ignora cuándo sucederá la fatalidad orgánica, cada minuto y cada acción constituyen admirables bendiciones que deben ser utilizados con sabiduría y propiedad y vividos intensamente. La comprensión de la vida como un todo hecho de etapas estimula la conquista de los peldaños del progreso aún más por su marcha ascendente. Si fuese limitada al periodo cuna-sepultura, todas las labores perderían su contenido ético y los esfuerzos se desvanecerían para extinguirse en la nada. Teniendo en cuenta la energía psíquica valiosa y actuante, la mente desligada del cerebro prosigue independientemente de él y la vida vibra. De este modo, enfrentando con equilibrio el concepto de la supervivencia, la muerte, cuando se produce naturalmente, desaparece y el miedo que pueda inspirar se transforma en estímulo para enfrentarla con una actitud psicológica saludable y rica de motivaciones. Vicio mental arraigado, el miedo del fin se convierte en esperanza de un nuevo principio. Esto fue el miedo a la muerte. Sí, algo bastante habitual y ahí bien mencionaba las razones, ¿verdad? Porque al final el espíritu, de una manera inconsciente, cuando no ha actuado de una manera muy correcta, sabe lo que le aguarda, ¿verdad?, en el mundo espiritual, que va a ser un proceso igual un poco complejo. También porque se crean enemigos en esa parte espiritual y por la afinidad del lazo que los unió en vida, pues hay un entorno de conflicto, de dificultad en esa parte espiritual. Y por otro lado, el hecho de estar muy arraigado a la materia también, de que otra consecuencia del materialismo, que uno vive ahí muy expectante de las cosas y de los objetivos materiales, de que tengo que hacer esto en la vida, que tengo que hacer el otro, uno va creando sus propios planes, ¿verdad? Lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere tener, y cuando esas expectativas se ven interrumpidas de alguna manera por la muerte o por algo que pueda llegar a causar la muerte, por algún peligro, pues viene entonces ese miedo, ese temor de decir no voy a cumplir esto, no voy a cumplir el otro. Y también por el hecho de desconocer que la mayoría de gente, igual en el mundo, no cree en la reencarnación. Entonces piensa que esta es la única oportunidad que tiene de venir al mundo físico. Y se queda, ¿verdad?, con eso de que solo se vive una vez y tengo que hacer de todo. Entonces, sí, hay muchos motivos, ¿verdad?, para temer a la muerte. Esa situación paradójica es fascinante, ¿verdad? El hecho de incluso llegar a matarse, a recurrir al suicidio, por esa incertidumbre, ¿verdad? Que como no se sabe ¿Qué va a pasar? En qué momento será, mejor lo hago yo, que ya sé, si de todos modos tiene que suceder, ¿verdad? Y bueno, ya nosotros ya sabemos, ¿verdad?, las consecuencias del suicidio, definitivamente un error bastante grande. Entonces sí, hay que estar sí centrados en la vida, con la conciencia de que uno en algún momento va a desencarnar, que el cuerpo se va a quedar, pero con esa convicción, ¿verdad?, de que mi espíritu, mi esencia va a seguir, y que también si yo actúo con conciencia, con humildad, si yo corrijo y hago esos cambios que voy a hacer en la vida, mi prediclo en la parte espiritual pues va a ser más grato, ¿sí? Entonces, en vez de ser algo que nos dé miedo, debe ser una motivación para a partir de hoy pues ir obrando, ¿verdad?
Y a partir de hoy también algo importante, ir desapegándonos de las cosas, porque eso también, uno se apega mucho a las cosas, uno dice, ah, sí, mi teléfono, mi tele, mi carro, mi esto, mi el otro, incluso la familia, ¿verdad? Que no son objetos materiales, pero también su forma física es precedero, como todo. Entonces, ir practicando el desapego también es algo importante que hay que hacer para vencer ese miedo a la muerte, ¿verdad? Y aguardar para que venga cuando tenga que venir, pero que me encuentre listo de alguna manera, si se puede decir, ¿verdad? Que me encuentre firme. Y cuando uno enfrenta ese proceso, también colaborar con los guías, ya teniendo el conocimiento que tenemos, colaborar con nuestros guías espirituales, con los que nos pueden auxiliar, tratando de desapegarnos, tratando de seguir aferrándonos a esos lazos de la materia, porque ya hemos visto también en otros libros que cuando uno hace eso, todo el proceso de la desencarnación se vuelve mucho más complejo, ¿verdad? Y mucho más difícil. Entonces, sí, eso podríamos hacer. Aquí, como se mencionaba esto del miedo a la muerte, hay que mantener un equilibrio para que no se vuelva un pánico, porque otra vez se caería, digamos, en la situación de no hacer nada, de estar así estático. Es una situación de equilibrio que hay que manejar como que tendría que ser una advertencia de la responsabilidad que se tiene, de lo que se tiene que desempeñar, de lo que hay que estar cumpliendo, porque hay situaciones kármicas que hay que atravesar. Entonces, de esa forma se tiene que mantener una responsabilidad por el hecho de que efectivamente sabemos que vamos a estar en otro lugar cuando desencarnemos, pero mientras estamos aquí tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades a las que nos habíamos comprometido. Muchas gracias, Guillermo y Pepe. Vamos entonces a finalizar acá.